La alerta llegó a las 3 horas. Frank Morgan estaba profundamente dormido cuando su comunicador cobró vida con un zumbido. El almirante gruñó y alargó la mano hacia el dispositivo en su mesita de noche. Morgan, respondió, con la voz ronca por el sueño. Señor, hemos detectado una explosión en el cinturón de Kuiper, dijo la voz de su segundo al mando. Es grande. Lecturas de energía masivas. Morgan se incorporó, de repente completamente despierto. ¿Fenómeno natural? Negativo, señor. La firma coincide con lo que esperaríamos de un reactor de una nave volviéndose crítico. Uno grande. 20 minutos después, el almirante Morgan se encontraba en la sala de operaciones central del Comando Espacial de las Naciones Unidas. La pantalla del tamaño de una pared mostraba un destello brillante en el borde del sistema solar. Muéstrenme la repetición, ordenó Morgan. La pantalla cambió para mostrar el espacio vacío del cinturón de Kuiper, luego un destello seguido de una esfera de escombros en expansión. El análisis confirma que es de origen artificial, dijo la teniente Samantha Collins, la joven oficial táctica que estaba de servicio. Y, señor, estamos captando lo que podría ser una señal de socorro. Los ojos de Morgan se entrecerraron. ¿Podría ser? No usa ningún formato conocido, pero el patrón se repite de una manera que sugiere inteligencia. Morgan se giró para enfrentar a la sala de oficiales y especialistas que habían sido convocados para la emergencia. Damas y caballeros, puede que estemos ante un primer contacto, y parece que están en problemas. En cuestión de horas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había convocado una sesión de emergencia. La votación fue unánime. La Tierra enviaría ayuda. 3 días después, la flota de rescate estaba lista. 6 naves, lo mejor que la Tierra podía ofrecer. El buque insignia, el USS Normandy, bajo el mando del almirante Morgan. 2 naves médicas con el equipo más moderno. Una nave científica para analizar la tecnología alienígena. Y 2 escoltas de protección con armamento mínimo, apenas lo suficiente para defenderse de asteroides o basura espacial. En el puente del Normandy, Morgan observó a los oficiales reunidos. Para esto nos hemos entrenado, dijo. Un primer contacto pacífico. Nuestra misión es simple: prestar ayuda a la nave dañada, rescatar a los supervivientes si es posible y establecer comunicaciones pacíficas. ¿Qué sabemos sobre ellos?, preguntó el capitán Greg Patterson, comandante del Mercy, la nave médica principal. Muy poco, admitió Morgan, pero vinieron a nuestro sistema en son de paz. Los recibiremos de la misma manera. La doctora Olivia Wright permanecía en silencio al fondo del puente. Como jefa de xenobiología de la flota, se había preparado para este momento toda su carrera. Había estudiado todas las teorías sobre vida alienígena, pero nada la preparó para la realidad de conocer a seres de otro mundo. Doctora Wright, la llamó Morgan. ¿Sus pensamientos? Ella dio un paso al frente. No debemos asumir nada. Su biología, psicología y tecnología podrían ser completamente diferentes a las nuestras. Debemos acercarnos con extrema cautela, no por miedo, sino por respeto. Morgan asintió. Bien dicho. Procederemos con cuidado. La flota dejó la órbita terrestre al día siguiente. El viaje al cinturón de Kuiper tomaría 2 semanas a máxima velocidad. Durante ese tiempo, la doctora Wright coordinó con los equipos médicos la preparación para cualquier posible fisiología alienígena. Establecieron salas de aislamiento y protocolos de esterilización. El capitán Patterson pasó horas con la doctora Wright, aprendiendo todo lo que podía sobre los posibles escenarios de primer contacto. ¿Y si no reconocen nuestras intenciones?, preguntó durante una de sus conversaciones. Las dejaremos claras, respondió Wright. Conceptos universales como la ayuda médica deberían ser comprensibles entre especies. Les mostraremos que estamos ayudando. Patterson no estaba convencido. ¿Y si ven nuestra flota como una amenaza? Llevando un armamento mínimo y el máximo equipo médico, dijo Wright, nuestras acciones hablarán más alto que cualquier palabra. 13 días después, la flota se acercó al campo de escombros. Los escáneres detectaron la nave alienígena,
o lo que quedaba de ella. La estructura principal estaba intacta, aunque muy dañada. ¿Signos de vida?, preguntó Morgan. La teniente Collins revisó sus lecturas. Afirmativo. Débiles, pero presentes. Múltiples firmas. Capitán Patterson. Prepara su equipo. Usted hará el primer acercamiento con el Mercy. Sí, señor. El Mercy se adelantó a la flota, con los equipos médicos en alerta. La doctora Wright se unió a ellos, con el corazón latiéndole con una mezcla de emoción y aprensión. Mientras se acercaban a la nave dañada, la voz de Collins volvió a sonar por los comunicadores, esta vez con urgencia. Almirante, estamos detectando firmas de energía, 3 de ellas, surgidas de la nada. Morgan levantó la vista bruscamente. Explíquese. Simplemente aparecieron, señor. Deben de haber estado camufladas. Naves grandes acercándose rápidamente desde detrás del campo de escombros. Antes de que Morgan pudiera responder, el espacio a su alrededor estalló en luz. Haces de energía cortaron la oscuridad, impactando. El USS Normandy y las naves de escolta estaban bajo ataque. La voz de la oficial táctica era firme a pesar del caos. Escudos fallando. Devuelvan el fuego, ordenó Morgan. Las armas están fuera de línea. En el Mercy, la doctora Wright y el capitán Patterson observaban con horror cómo las naves de guerra alienígenas, naves elegantes y angulares con líneas depredadoras, continuaban su asalto. La primera nave de escolta explotó en una bola de fuego, y sus fragmentos se dispersaron por el espacio. Era una trampa, se dio cuenta Patterson en voz alta. «Sáquenos de aquí», urgió Wright. Patterson activó el comunicador general de la nave. Toda la tripulación, salida de emergencia. Nos retiramos para informar a la Tierra. El Mercy viró bruscamente, acelerando para alejarse de la batalla. En sus pantallas, vieron cómo la segunda escolta era destruida. El Normandy, gravemente dañado, intentaba maniobrar para alejarse. «No podemos dejarlos», dijo Wright. «Tenemos que hacerlo», respondió Patterson con gravedad. «Alguien tiene que advertir a la Tierra». Mientras se retiraban, sus sensores lo capturaron todo. Los atacantes, los Valkyrie, como sabrían más tarde, destruyeron metódicamente la flota humana. El Normandy se defendió con las pocas armas que tenía, pero no era rival para la tecnología alienígena. La última transmisión del almirante Morgan llegó entrecortada y con estática. «Aquí el almirante Morgan. Vinimos en son de paz. Ellos, sin provocación. La Tierra debe prepararse. Esto es un acto de guerra». Entonces, la señal del Normandy se silenció. El Mercy, junto con una nave científica que también había logrado escapar, regresó a toda velocidad hacia la Tierra. Detrás de ellos, los restos de la flota del primer contacto de la humanidad flotaban en el frío vacío del cinturón de Kuiper. El capitán Patterson estaba en el puente del Mercy, con el rostro endurecido por la determinación. «Doctora Wright, recopile todos los datos sobre los atacantes. Necesitamos saber todo lo que podamos sobre ellos». Wright asintió, su anterior emoción por el contacto alienígena reemplazada por la determinación. «Confundieron nuestra misericordia con debilidad», dijo Patterson en voz baja. «Es un error que solo cometerán una vez». Mientras el Mercy se dirigía a la Tierra, su tripulación trabajaba incansablemente para analizar el ataque. La teniente Collins, que se había transferido al Mercy justo antes de la emboscada, revisaba los datos tácticos una y otra vez. «Sabían exactamente dónde golpearnos», informó. «Apuntaron primero a nuestros motores y sistemas de comunicación. Han estudiado nuestras naves». El análisis de la doctora Wright sobre las naves de los atacantes reveló noticias aún más inquietantes. «Sus naves están diseñadas para la guerra», le dijo a Patterson. La señal de socorro era un señuelo. Querían que viniéramos. 8 días después, el Mercy alcanzó la órbita terrestre. El capitán Patterson, la doctora Wright y la teniente Collins se prepararon para entregar su informe al Comando Espacial de las Naciones Unidas. «¿Cómo responderá la Tierra?», preguntó Wright mientras se preparaban para abordar la lanzadera hacia el cuartel general del SENU.
La expresión de Patterson era sombría. De la única manera posible. No solo atacaron nuestras naves. Atacaron una misión de rescate. Apuntaron a naves médicas. Collins revisó el núcleo de datos que contenía las imágenes del ataque. La Tierra verá exactamente lo que pasó. Y entonces, no terminó la frase. No era necesario. La respuesta de la Tierra estaba a punto de cambiar la galaxia para siempre. El silencio llenó el cuartel general del CENU cuando la grabación terminó. Las imágenes de los sensores del Mercy mostraban la destrucción de la flota de rescate de la Tierra con un detalle brutal. Las últimas palabras del almirante Morgan resonaron en la sala. El general Peter Hayward estaba de pie a la cabeza de la larga mesa. Su rostro era de piedra mientras miraba a los 3 supervivientes que acababan de entregar su informe. Capitán Patterson, ¿está absolutamente seguro de que la señal de socorro era una trampa? Preguntó. Patterson asintió. Sí, señor. Las naves Valkyrie estaban esperando en posición. Estuvieron camufladas hasta que nuestra flota estuvo en la zona de muerte. La teniente Collins dio un paso al frente con su análisis táctico. El ataque fue preciso, señor. Apuntaron primero a nuestros motores y comunicaciones, luego a las armas. Conocían los diseños de nuestras naves. El general Hayward se dirigió a la doctora Wright. ¿Y usted cree que estos Valkyrie nos estaban estudiando antes del ataque? Las pruebas sugieren que nos han estado observando durante algún tiempo, respondió ella. Entendían lo suficiente de nuestra tecnología como para tender el cebo perfecto. Hayward caminó hacia la ventana que daba al extenso complejo del CENU. A lo lejos, las luces de Nueva Washington brillaban contra el cielo del atardecer. 4 naves destruidas, 342 miembros del personal perdidos, dijo en voz baja. En una misión humanitaria. La puerta de la sala de conferencias se deslizó y un hombre con un traje oscuro entró. Kyle Martínez, de inteligencia terrestre, llevaba una tableta. General, hemos encontrado algo, dijo. Los Valkyrie han sido avistados cerca de otros sistemas. Hemos interceptado comunicaciones de las colonias de Centauri. Informaron de naves desconocidas con diseños similares hace 6 meses. Los ojos de Hayward se entrecerraron. ¿Fueron atacados? No, respondió Martínez. La nave se mantuvo en el borde de su sistema, observando, y luego desapareció. Estaban explorando, se dio cuenta Patterson, estudiando nuestras defensas. Martínez asintió. Eso creemos. Y señor, hay más. Hace 17 minutos, detectamos múltiples objetos entrando en el sistema solar. Se mueven rápido, siguiendo la misma ruta que tomó nuestra flota de rescate. La sala estalló en actividad. El general Hayward emitió órdenes rápidas. En cuestión de minutos, todo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estaba conectado a través de un enlace de emergencia. En las pantallas de la sala, aparecieron los rostros de los líderes mundiales. La presidenta de la Alianza Norteamericana habló primero. General Hayward, hemos revisado las pruebas. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Hayward se enderezó. Señora Presidenta, miembros del Consejo de Seguridad, nos enfrentamos a una especie agresiva con tecnología que supera nuestras defensas actuales. Recomiendo la activación inmediata del protocolo Centinela. Murmullos se extendieron por el Consejo. El protocolo Centinela se había desarrollado después de la Tercera Guerra Mundial como un plan de defensa de último recurso. Nunca se había activado. Eso significaría una movilización militar total, dijo el canciller de la Unión Europea, convirtiendo la producción civil en uso militar. Sí, señor, confirmó Hayward. Y la activación de la red de defensa del espacio profundo. El primer ministro chino se inclinó hacia adelante. General, ¿está seguro de que no es un malentendido? Quizás nuestra flota de rescate fue vista como una amenaza. La doctora Wright intervino. Primer ministro, con todo respeto, los datos son claros. Nuestras naves estaban claramente marcadas como naves médicas y científicas. Los Valkyrie atacaron primero las naves médicas. Esto no fue un malentendido. El debate continuó durante horas mientras el Consejo sopesaba las pruebas. Fuera de la sala de reuniones,
El capitán Patterson caminaba de un lado a otro, nervioso. «Están perdiendo el tiempo», le dijo a la doctora Wright. «Cada minuto que debatimos es un minuto más que los Valkyrie tienen para prepararse». «El Consejo necesita estar seguro», respondió Wright. «Una guerra con una especie alienígena. Esto lo cambia todo para la humanidad». La teniente Collins se les acercó, con el rostro pálido. «Nuevas noticias. Nuestras ondas de largo alcance han detectado más naves Valkyrie entrando en el sistema. Al menos 20 naves, mucho más grandes que las que nos atacaron». La mandíbula de Patterson se tensó. «No están esperando a que nos decidamos». De vuelta en la sala del consejo, Martínez interrumpió el debate con la nueva información. El ambiente cambió de inmediato. «¿Cuánto tiempo hasta que lleguen a la Tierra?», preguntó el presidente indio. «A la velocidad actual, 5 días», respondió Martínez. La votación del Consejo de Seguridad fue unánime. El protocolo Centinela fue activado. El general Howard se dirigió a su personal. «Envíen la alerta a todos los comandos militares. La movilización total comienza ahora». Cuando la reunión terminó, un oficial subalterno entró corriendo. «Señor, estamos recibiendo una transmisión. Es de la flota Valkyrie». La pantalla principal cobró vida. La imagen mostraba un ser diferente a todo lo que los humanos habían visto. Su piel era de un azul pálido con estructuras en forma de cresta en lugar de pelo. Unos ojos con pupilas verticales los miraban fijamente. Cuando habló, el software de traducción tuvo dificultades para seguir el ritmo, pero el mensaje fue lo suficientemente claro. «Humanos de la Tierra, vuestra intrusión en nuestros terrenos de caza ha sido registrada. Vuestra especie es joven e ignorante de las leyes galácticas. Reclamamos este sistema cuando vuestra especie todavía vivía en cuevas. Someteos a nuestra autoridad. Proporcionad los recursos que exigimos. La resistencia resultará en vuestra extinción». La transmisión terminó abruptamente. El general Howard miró a su alrededor a los rostros conmocionados. «Bueno, eso aclara las cosas». En los días siguientes, la Tierra se transformó. Las fábricas se convirtieron para producir armas y naves. Las bases militares que habían estado inactivas durante décadas cobraron vida. En una instalación segura bajo las montañas rocosas, el capitán Patterson fue convocado para reunirse con el Dr. Allen Blake, jefe de la División de Armas Avanzadas del CENU. «Capitán, lo que le voy a mostrar está clasificado al más alto nivel», dijo Blake mientras descendían en un ascensor hacia las profundidades subterráneas. Las puertas se abrieron para revelar un hangar enorme. Los ojos de Patterson se abrieron de par en par ante lo que vio. Docenas de naves diferentes a cualquiera de la flota conocida de la Tierra. Naves elegantes y oscuras con sistemas de armas avanzados. «¿Qué es esto?», preguntó. «Un seguro», respondió Blake. Después del incidente de Próxima Centauri hace 30 años, el Consejo de Seguridad autorizó un programa secreto. «Hemos estado construyendo estas naves por si alguna vez nos encontrábamos con vida extraterrestre hostil». Patterson caminó hacia la nave más cercana. Era al menos 3 veces más grande que el Normandy, con lo que parecía ser tecnología de sigilo integrada en su casco. «¿Cuántas?». 50 naves listas para el combate», dijo Blake. «Y otras 30 casi completas. La llamamos la Flota Sombra». En otra instalación, la doctora Wright trabajaba con un equipo de científicos para analizar la tecnología Valkyrie a partir de las lecturas de los sensores. Cada pieza de información podría ayudar a encontrar una debilidad. «Sus naves tienen una producción de energía increíble», le dijo a la teniente Collins durante un breve descanso. «Pero hay algo inusual en las frecuencias de sus escudos. Si pudiéramos alterarlas de alguna manera». Collins asintió. «Siga trabajando en ello. Me han asignado entrenar a los equipos de abordaje. Si no podemos destruir sus naves, quizás podamos capturar una». Días después del ataque a la flota de rescate, la Tierra estaba lista. El anuncio público fue breve. Se había detectado una amenaza alienígena y las fuerzas de la Tierra se estaban preparando para defender el planeta. Lo que el anuncio no mencionó fue que la nueva flota de la Tierra no planeaba solo defenderse.
El general Howard se reunió con los recién nombrados comandantes de la flota en la sala de guerra. Los Valkyrie esperan que nos acobardemos, les dijo. Esperan que nos rindamos. Lo que obtendrán es algo completamente diferente. Se dirigió al capitán Patterson, que ahora llevaba la insignia de almirante. Almirante Patterson, la flota sombra es suya. Sus órdenes son simples. Hagan que se arrepientan del día en que atacaron una misión de rescate humana. Patterson se puso de pie. Sí, señor. Mientras los comandantes salían, Howard llamó a Patterson. Frank Morgan era mi amigo, dijo en voz baja. Asegúrese de que recuerden su nombre. La expresión de Patterson era sombría. Lo harán, señor. Todos y cada uno de ellos lo harán. En órbita alrededor de la Tierra, la flota sombra se preparaba para partir. La humanidad estaba a punto de mostrar a la galaxia lo que sucedía cuando alguien confundía la amabilidad humana con la debilidad. La respuesta sería implacable. El almirante Patterson estaba en el puente del USS Vengeance, la nave más grande de la flota sombra. El nombre parecía apropiado ahora. Lo que había comenzado como una misión de rescate se había transformado en algo completamente diferente. Informe de estado, ordenó. La teniente Collins, ahora su oficial táctica, respondió con prontitud. Todas las naves informan estar listas, almirante. Los sistemas de sigilo están operativos. Las armas están cargadas. Patterson asintió. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba con una eficiencia silenciosa. Cada persona allí había sido seleccionada cuidadosamente. Muchos habían perdido amigos en la flota de rescate. La flota Valkyrie alcanzará la órbita de Marte en 6 horas, continuó Collins. Se mueven lentamente, confiados. Bien, dijo Patterson. El exceso de confianza los hace vulnerables. Teniente, de la señal a la flota. Nos movemos en 3 horas. Quiero estar en posición antes de que lleguen a Marte. Mientras la tripulación se preparaba, Patterson se retiró a su camarote. Sobre su escritorio había un pequeño memorial, una maqueta del USS Normandy. El almirante Morgan había sido su mentor, su amigo. La puerta sonó. Adelante. La doctora. Wright entró con una tableta. Almirante, hemos completado nuestro análisis de la tecnología Valkyrie basándonos en las lecturas de los sensores. Dígame que encontró algo útil, dijo Patterson. Wright asintió. Lo hicimos. Sus escudos operan en una frecuencia rotativa. Hay un patrón. Si podemos ajustar nuestras armas para contrarrestar esas frecuencias, podríamos ser capaces de penetrar sus defensas. ¿Podemos adaptar nuestras armas a tiempo? La ingeniera Daniels está trabajando en ello ahora, respondió Wright. Cree que puede modificar las armas principales de al menos 10 naves antes de que partamos. Patterson se permitió una pequeña sonrisa. Buen trabajo, doctora. En el laboratorio de armas, Lisa Daniels trabajaba frenéticamente. Había sido la ingeniera principal del proyecto Flota Sombra durante 5 años. Su trabajo se ponía a prueba antes de lo que nadie esperaba. Ejecuten la simulación de nuevo, le dijo a su equipo. Necesitamos estar seguros de que los moduladores de frecuencia aguantarán en condiciones de combate. En la pantalla, la simulación mostraba una nave de la Flota Sombra disparando a una nave Valkyrie. El haz cambiaba de frecuencia a mitad del disparo, eludiendo los escudos alienígenas. Funciona en teoría, dijo uno de sus asistentes. Pero los requisitos de energía son masivos. Entonces le daremos más energía, respondió Daniels. Desvíenla de los sistemas no esenciales si es necesario. Estas modificaciones tienen que funcionar. 3 cubiertas más abajo, la teniente Collins supervisaba el entrenamiento de los equipos de abordaje. 50 hombres y mujeres con trajes de combate avanzados se movían a través de una maqueta de lo que creían que podría ser el interior de una nave Valkyrie, basándose en los limitados datos disponibles. Recuerden, gritó Collins, no conocemos sus sistemas de seguridad internos. Esperen cualquier cosa. Sus trajes deberían protegerlos contra la mayoría de los peligros ambientales, pero no se arriesguen. Uno de los soldados levantó la mano. Teniente, ¿qué buscamos exactamente si subimos a bordo?
Inteligencia, respondió Collins. Planos de la nave, coordenadas de su mundo natal, debilidades, cualquier cosa que pueda darnos una ventaja. Esto no es solo por venganza. Es por supervivencia. 2 horas antes de la partida, el general Hayward se dirigió a la flota desde el cuartel general del Senu. Hombres y mujeres de la flota sombra, decía su imagen en las pantallas de todas las naves. Ustedes representan la mayor esperanza de la humanidad. Los Valkyrie esperan que nos sometamos. Esperan que seamos una presa fácil. Muéstrenles lo equivocados que están. Hizo una pausa, su expresión grave. Esta no es una guerra que quisiéramos. Extendimos la mano en son de paz y fuimos recibidos con violencia. Ahora responderemos de la misma manera. Pero recuerden, seguimos siendo la humanidad. Luchamos no solo por venganza, sino por el derecho a existir, por el derecho a determinar nuestro propio futuro entre las estrellas. Cuando el discurso de Hayward terminó, el almirante Patterson dio la orden. Todas las naves, prepárense para la partida. La flota sombra salió silenciosamente de la órbita terrestre. 50 naves de guerra, con sus cascos recubiertos de materiales absorbentes de luz y sus motores modificados para dejar firmas térmicas mínimas. Eran casi invisibles para los sensores convencionales. En el Vengeance, la doctora Wright se unió a Patterson en el puente mientras se acercaban a Marte. El protocolo Prometeo, dijo en voz baja. ¿Es real? Patterson la miró. El Dr. Blake había mencionado el protocolo durante la sesión informativa, pero se habían compartido pocos detalles. Es real, confirmó Patterson. Un arma de último recurso. Esperemos no tener que usarla nunca. La flota tomó posición en la sombra de la luna más pequeña de Marte, Deimos. Desde aquí lanzarían su primer ataque contra los Valkyrie que se aproximaban. Almirante, exclamó Collins. Flota Valkyrie acercándose a rango visual. 23 naves, incluida una que parece ser una nave de mando. Es el doble de grande que las otras. Patterson se acercó a la pantalla táctica. Muéstramelo. La pantalla reveló las naves Valkyrie. Naves angulares y depredadoras con secciones frontales que parecían cuchillas. Se movían en formación, acercándose a Marte con una lentitud deliberada. Están escaneando el planeta, informó Collins. Buscando recursos, muy probablemente. Los ojos de Patterson se entrecerraron. ¿Realmente creen que vamos a entregarles nuestro sistema? Se giró para dirigirse al puente. Aquí es donde comienza. Los Valkyrie mataron a nuestra gente cuando vinimos a ofrecer ayuda. Amenazaron nuestro mundo. Exigieron nuestra sumisión. Hoy, aprenderán que los humanos no se someten fácilmente. Pulsó su comunicador. Todas las naves, aquí el almirante Patterson. Ejecuten el plan de ataque alfa. Apunten primero a las naves más pequeñas. Ingeniera Daniels, active los moduladores de frecuencia de escudo. En toda la flota, los sistemas de armas se activaron. Los cañones modificados brillaron con energía mientras se preparaban para disparar. Por el almirante Morgan, dijo Patterson en voz baja. Y por la tierra. La flota sombra emergió de su escondite, acelerando hacia las desprevenidas naves Valkyrie. El elemento sorpresa fue total. Antes de que los alienígenas pudieran reaccionar, la primera andanada de fuego golpeó a sus naves de retaguardia. Las armas modificadas funcionaron a la perfección. Los haces de energía cambiaron de frecuencia al impactar en los escudos Valkyrie, atravesándolos como si las defensas no existieran. 3 naves enemigas estallaron en llamas antes de que pudieran siquiera devolver el fuego. Están desorganizados, informó Collins, con emoción en la voz. Su formación se está rompiendo. En la pantalla principal, la flota Valkyrie se dispersó, tratando de responder al ataque inesperado. Su fuego de respuesta fue desorganizado, fallando contra las veloces naves terrestres. Segunda andanada, fuego, ordenó Patterson. Otra ola de destrucción golpeó a la flota alienígena. 2 naves más explotaron. Las otras intentaron reagruparse alrededor de su nave de mando. Están enviando una transmisión, dijo la doctora Wright. Póngala en pantalla, ordenó Patterson.
El comandante Valkyrie apareció en la pantalla, con sus rasgos alienígenas contraídos en lo que podría haber sido ira o sorpresa. Humanos, siseó a través del traductor. Esta resistencia es inútil. No pueden esperar. Patterson. Corte la transmisión. No estamos aquí para hablar. Todas las naves, continúen el ataque. La batalla se libró alrededor de Marte. La flota sombra se movía con una coordinación que los Valkyrie no podían igualar. Años de preparación estaban dando sus frutos. «Almirante», exclamó Collins. «Su nave de mando se está retirando. Huyen». Patterson observó cómo las naves Valkyrie se reagrupaban y aceleraban para alejarse de Marte, dirigiéndose de nuevo hacia el sistema exterior. «Déjenlos ir», dijo. Por ahora. El puente estalló en vítores. La primera batalla había sido una victoria decisiva. 6 naves Valkyrie destruidas. 0 bajas humanas. Patterson levantó una mano pidiendo silencio. Esto es solo el principio. Volverán, y en mayor número. Pero hoy les hemos mostrado algo que no esperaban. Miró a su tripulación, con el orgullo evidente en su expresión. Hoy les hemos mostrado que la humanidad contraataca. 3 semanas después de la batalla en Marte, la guerra se había extendido por todo el sistema solar. La flota sombra no esperó a que los Valkyrie se reagruparan. En su lugar, el almirante Patterson les llevó la lucha, utilizando tácticas de ataque y huida que confundían y frustraban a las fuerzas alienígenas. En el puente del Vengeance, Patterson estudiaba la pantalla táctica. Mostraba las posiciones de las naves humanas y Valkyrie en todo el sistema. «Están estableciendo una base en Titán», informó la teniente Collins. «Nuestros exploradores avistaron 5 de sus naves desembarcando suministros». Patterson asintió. «Entonces ese es nuestro próximo objetivo». La puerta del puente se abrió y Kyle Martínez entró. El oficial de inteligencia se había unido al Vengeance tras su victoria inicial. «Almirante, hemos decodificado más de sus comunicaciones», dijo. «Confirma nuestras sospechas. Los Valkyrie han atacado a otras especies antes que a nosotros. Es un patrón para ellos». «¿Cuántas?», preguntó Patterson. «Al menos otras 3 civilizaciones en sistemas cercanos», respondió Martínez. «Siguen el mismo método cada vez. Envían exploradores, evalúan las defensas y luego exigen la sumisión. Si la especie se resiste, atacan con toda su fuerza». La doctora Wright, que había estado analizando los datos de sus encuentros anteriores, levantó la vista de su estación. «Esas otras especies, ¿qué les pasó?». La expresión de Martínez se ensombreció. «Subyugación. Los Valkyrie despojan los planetas de sus recursos y utilizan a la población como mano de obra. A algunos se los llevan para lo que parece ser investigación biológica». Un sombrío silencio cayó sobre el puente. Patterson lo rompió con una orden decisiva. «Teniente Collins, prepara su equipo de abordaje. Vamos a capturar una de sus naves en Titán. Necesitamos más inteligencia». Collins se enderezó. «Sí, señor. Mi equipo está listo». 2 días después, 3 naves de la flota sombra se acercaron a la luna más grande de Saturno. Utilizaron los anillos del planeta como cobertura. Sus sistemas de sigilo las hacían casi invisibles contra el hielo y el polvo. En el USS Defiant, la más pequeña de las 3 naves, la teniente Collins informó a su equipo de abordaje. «El objetivo es una nave de suministros Valkyrie», explicó, señalando la imagen en la pantalla. «Menor tripulación, defensas más ligeras. La ingeniera Daniels ha modificado nuestras cápsulas de abordaje con los moduladores de frecuencia de escudo. Deberíamos poder acoplarnos directamente a su casco». Los 20 soldados frente a ella llevaban trajes de combate avanzados diseñados para operaciones espaciales. Cada uno portaba armas que podían ajustarse para eludir los escudos Valkyrie. «Recuerden su entrenamiento», continuó Collins. «Entramos rápido, aseguramos el puente y la sala de máquinas, y luego descargamos todo lo que podamos de sus computadoras». ¿Alguna pregunta? Uno de los soldados levantó la mano. «¿Y si nos encontramos con la tripulación? Derribos no letales si es posible», respondió Collins. «Queremos prisioneros para interrogarlos».
La misión comenzó 1 hora después. El Defiant se deslizó silenciosamente hacia la nave de suministros Valkyrie mientras las otras 2 naves humanas se posicionaban para interceptar cualquier refuerzo. «Estamos en posición», informó el capitán del Defiant a Collins. Lanzando cápsulas de abordaje en 3, 2, 1. Las cápsulas salieron disparadas de la nave, cruzando el vacío hacia la nave Valkyrie en segundos. Se acoplaron al casco con abrazaderas magnéticas y los láseres de corte comenzaron a perforar el metal alienígena. Collins lideró al primer equipo a través de la brecha. El interior de la nave Valkyrie era extraño. Corredores con paredes curvas y una luz azulada que parecía provenir de las propias superficies. «Muévanse rápido», ordenó a través del sistema de comunicación. «Equipo 2, a la sala de máquinas. Nosotros tomaremos el puente». Se encontraron con el primer Valkyrie a los pocos minutos de la misión. El alienígena era más alto que un humano, con la misma piel azul y estructuras en forma de cresta que habían visto en la transmisión. Intentó alcanzar lo que parecía un arma, pero uno del equipo de Collins disparó primero, una ronda aturdidora que derribó al alienígena al suelo. «Un prisionero asegurado», informó el soldado. Continuaron a través de la nave, encontrando una resistencia mínima. Parecía que la mayor parte de la tripulación estaba en la superficie de Titán entregando suministros. Cuando llegaron al puente, Collins se sorprendió al encontrarlo vacío. «Aseguren la consola», ordenó. «Inicien la descarga». Uno de su equipo conectó un dispositivo a lo que parecía ser la interfaz principal de la computadora. Las luces parpadearon mientras comenzaba a copiar los datos Valkyrie. «Teniente», llegó una voz por su comunicador. «Equipo 2 aquí. Hemos asegurado la sala de máquinas. Tiene que ver esto». Collins dejó a 2 soldados en el puente y se dirigió a la sección de ingeniería. Lo que encontró allí le heló la sangre. La sala contenía grandes contenedores transparentes llenos de material biológico. Algunos contenían lo que parecían órganos, otros partes enteras del cuerpo, pero no Valkyrie. Eran de otras especies. «¿Qué demonios es esto?», susurró. La voz de la doctora Wright llegó a través de su comunicador. Estaba monitoreando la misión desde el Defiant. «Teniente, ¿puede acercarse más? ¿Son tanques de conservación?» Collins se acercó a uno de los contenedores. Dentro había algo que se parecía inquietantemente a un brazo humano. «Están recolectando muestras», dijo. «Partes de diferentes especies. Tome imágenes de todo», instruyó Wright. «Y si es posible, traiga uno de los contenedores más pequeños para su análisis». La descarga de datos se completó 20 minutos después. Mientras el equipo de Collins se preparaba para retirarse, las alarmas sonaron de repente por toda la nave. «Nos han detectado», informó su segundo al mando. 2 naves Valkyrie acaban de despegar de la superficie. «Hora de irse», ordenó Collins. «Cojan al prisionero y la muestra que seleccionamos. De vuelta a las cápsulas». Se retiraron a su punto de entrada, llevando entre ellos al Valkyrie inconsciente y un pequeño contenedor. Cuando llegaron a las cápsulas, la nave se sacudió por un impacto. «Las otras naves Valkyrie están atacando», llegó el informe desde el Defiant. «Les estamos haciendo frente ahora. Salgan de ahí». El equipo de Collins regresó a las cápsulas justo cuando otra explosión sacudió la nave. Se lanzaron, corriendo de vuelta al Defiant mientras la batalla estallaba a su alrededor. Una vez a bordo, el Defiant se alejó del combate, dejando que las otras 2 naves de la flota sombra se encargaran de las naves Valkyrie. Su misión de asegurar inteligencia era demasiado importante como para arriesgarla. Horas después, a salvo lejos de Saturno, Collins entregó su informe al almirante Patterson a través de una comunicación segura. «Los datos que recuperamos son extensos», dijo. «Coordenadas, movimientos de la flota y lo que parece ser la ubicación de su mundo natal». La expresión de Patterson era seria en la pantalla. «¿Y las muestras biológicas?» «La doctora Wright las está analizando ahora», respondió Collins. «Pero no es bueno, señor. Están recolectando partes de otras especies. Encontramos lo que podría ser tejido humano». La mandíbula de Patterson se tensó.
Así que estaban planeando esto desde el principio. El ataque a nuestra flota de rescate no fue oportunista. Fue el primer paso de una invasión planeada. «Hay algo más», añadió Collins. En su computadora, encontramos referencias a otras especies en sistemas cercanos. Algunas parecían estar luchando contra el control Valkyrie. Potenciales aliados, reflexionó Patterson. Buen trabajo, teniente. Regrese al Vengeance. Necesitamos planificar nuestro próximo movimiento. Cuando Collins llegó al buque insignia 2 días después, encontró una atmósfera cambiada. La victoria temprana en Marte le había dado confianza a la flota. Ahora, con la inteligencia que habían reunido, había un sentido de propósito sombrío. El almirante Patterson convocó una reunión de sus oficiales clave. La doctora Wright, la ingeniera Daniels, la teniente Collins y el oficial de inteligencia Martínez se reunieron en la sala de estrategia. La inteligencia que recuperó el equipo de la teniente Collins nos ha dado una oportunidad, comenzó Patterson. Ahora conocemos la ubicación de varios puestos de avanzada y líneas de suministro Valkyrie. También sabemos que se han hecho enemigos. Activó la pantalla principal, mostrando un mapa estelar con varios sistemas resaltados. Es hora de llevar la guerra en la sombra al siguiente nivel y de encontrarnos algunos aliados. Los oficiales asintieron de acuerdo. La lucha ya no era solo por venganza. Se trataba de detener a los Valkyrie antes de que pudieran hacerle a la Tierra lo que le habían hecho a otros mundos. La guerra en la sombra estaba a punto de intensificarse. 4 meses después del inicio de la guerra, la marea había cambiado. Lo que comenzó como una defensa desesperada de la Tierra se había transformado en una campaña coordinada contra los Valkyrie. La flota sombra, antes sola, ahora luchaba junto a naves de otras 2 especies, los Arturi y los Nelvianos. El almirante Patterson estaba en la sala de conferencias del Vengeance, mirando a los representantes de sus nuevos aliados. Los Arturi eran altos, con una piel iridiscente que cambiaba de color con sus emociones. Los Nelvianos eran más bajos que los humanos, con 4 brazos y grandes ojos adaptados a la tenue luz de su mundo natal. Los Valkyrie se han retirado de 3 sistemas, dijo Kelnar, el comandante Arturi. Están reuniendo sus fuerzas. Como esperábamos, respondió Patterson. Nuestros ataques a sus líneas de suministro los han obligado a consolidarse. La estrategia había funcionado a la perfección. Durante meses, la flota combinada había estado atacando puestos de avanzada y naves de suministro Valkyrie, sin enfrentarse nunca directamente a sus fuerzas principales. La tecnología de sigilo de la flota sombra, combinada con los avanzados sensores de los Arturi y la velocidad de los Nelvianos, los convertía en un equipo formidable. La doctora Wright entró en la sala de conferencias, seguida por la ingeniera Daniels. Ambas mujeres habían estado trabajando incansablemente en proyectos para darle una ventaja a la alianza. Almirante, dijo Wright, hemos completado nuestro análisis de los datos biológicos de los prisioneros Valkyrie. Tienen una debilidad significativa: su sensibilidad a una frecuencia específica de radiación. Interrumpe sus vías neurales temporalmente. ¿Podemos convertirlo en un arma?, preguntó Patterson. La ingeniera Daniels dio un paso al frente. Ya está hecho, señor. Hemos modificado las armas aturdidoras para que emitan esa frecuencia. Debería incapacitar a las tropas Valkyrie casi instantáneamente. Los representantes alienígenas parecían impresionados. Torlak, el comandante nelviano, habló en su idioma musical, que el traductor convirtió al inglés. Esto podría ser decisivo en las operaciones de abordaje. Nuestro pueblo ha sufrido demasiado tiempo bajo los experimentos biológicos de los Valkyrie. Patterson asintió con gravedad. La inteligencia que habían reunido revelaba el horror completo de las actividades de los Valkyrie. No solo conquistaban, recolectaban material biológico de las especies sometidas para experimentos y mejoras de su propia biología. ¿Y qué hay del virus?, preguntó Patterson. Listo para su despliegue, confirmó Daniels. Basándonos en los datos que recuperó la teniente Collins, hemos creado un programa que interrumpirá sus generadores de escudos en toda una flota simultáneamente. La propia teniente Collins había estado ocupada.
Tras la exitosa operación de abordaje en Titán, había liderado misiones similares contra otras naves Valkyrie, reuniendo más inteligencia cada vez. Ahora comandaba una fuerza mixta de equipos de operaciones especiales humanos, Arturi y Nelvianos. Nuestra última inteligencia confirma que los Valkyrie están concentrando su flota cerca del sistema sirio, informó Martínez. Casi 40 naves, incluida su principal nave de mando. Patterson estudió la pantalla táctica. Se están preparando para una gran ofensiva. ¿Contra quién?, preguntó Kelnar. Contra todos nosotros, respondió Patterson. Nunca antes se han enfrentado a una resistencia organizada. Ahora 3 especies se están contraatacando. Pretenden aplastarnos en una batalla decisiva. La sala quedó en silencio mientras todos contemplaban la lucha que se avecinaba. La flota Valkyrie lo superaba en número, incluso con sus fuerzas combinadas. Entonces debemos volver su plan en su contra, dijo Patterson finalmente. Teniente Collins, ¿está su equipo listo para la misión que discutimos? Collins se enderezó. Sí, señor. Hemos entrenado durante semanas. Si podemos subir a bordo de la nave de mando, podemos plantar los disruptores. Es extremadamente peligroso, advirtió Patterson. Su buque insignia estará fuertemente custodiado. Conocemos los riesgos, respondió Collins. Mi equipo se ofreció voluntario. 2 días después, la flota aliada se dirigió hacia el sistema estelar de Barnard. La inteligencia sugería que allí había una nebulosa que podría proporcionar cobertura para su aproximación. En el puente del Vengeance, Patterson se dirigió a su tripulación, y a través del sistema de comunicación, a toda la flota. Durante 4 meses, hemos librado una guerra en la sombra contra un enemigo que nos creía débiles, un enemigo que atacó una misión de rescate. Un enemigo que ha recolectado y subyugado a otras especies. Hizo una pausa, mirando los rostros decididos a su alrededor. Hoy nos enfrentamos a ellos directamente. Hoy les mostraremos toda la fuerza no solo de la humanidad, sino de todos los pueblos libres que se niegan a someterse a la tiranía. La flota entró en la nebulosa. Los gases y el polvo proporcionaban una cobertura perfecta para su aproximación. Según su plan, emergerían cerca de la flota Valkyrie, con la nave sigilosa de la teniente Collins acercándose al buque insignia enemigo mientras la batalla se desarrollaba. Flota Valkyrie detectada, informó el oficial de sensores. Están en formación estándar, centrada alrededor de su nave de mando. Perfecto, dijo Patterson en voz baja. Todas las naves, prepárense para el patrón de ataque Delta. Teniente Collins, lance cuando esté lista. La pequeña nave sigilosa que transportaba a Collins y su equipo mixto de comandos humanos, Arturi y Nelvianos, se separó del Vengeance, deslizándose silenciosamente hacia la masiva nave de mando Valkyrie. Lanzamiento en 3, 2, 1, ordenó Patterson. La flota aliada irrumpió desde la nebulosa, con las armas disparando. Los Valkyrie, sorprendidos, se apresuraron a responder. A pesar de todas sus ventajas tecnológicas, nunca habían desarrollado la flexibilidad táctica que provenía de siglos de guerra humana. La batalla estalló en el espacio, con haces de energía y misiles cruzándose en el vacío. Las naves Arturi, con su maniobrabilidad superior, se deslizaban entre las naves Valkyrie más grandes, atrayendo su fuego, mientras que las naves humanas y nelvianas, más pesadas, asestaban golpes devastadores. A medida que la lucha se intensificaba, la nave de Collins se acercó al buque insignia Valkyrie sin ser detectada. Usando las técnicas perfeccionadas en operaciones de abordaje anteriores, se acoplaron al casco y se abrieron paso al interior. Estamos dentro, informó Collins a través del canal seguro. Moviéndonos hacia los objetivos primarios. Su equipo se dividió en 3 grupos, cada uno dirigido a diferentes nodos generadores de escudos en la enorme nave. Encontraron resistencia, pero las armas aturdidoras modificadas funcionaron exactamente como la Dra. Wright había predicho. Los soldados Valkyrie caían instantáneamente al ser alcanzados por la radiación especial. Primer disruptor colocado, informó Collins cuando su equipo llegó a uno de los nodos. Activando ahora. En toda la nave, los otros equipos informaron de un éxito similar.
Los 3 disruptores estaban en su lugar en 20 minutos. De vuelta en el Vengeance, la ingeniera Daniels monitoreaba las señales. Disruptores activos, almirante, listos para desplegar el virus a su orden. Patterson observaba cómo la batalla continuaba. A pesar de sus tácticas inteligentes, la flota aliada estaba sufriendo daños. 3 naves nelvianas habían sido destruidas y varias naves humanas informaban de fallos críticos en sus sistemas. Ahora, ingeniera, despliegue el virus. Daniels activó el programa. Se extendió instantáneamente a través de la red de comunicaciones que las naves Valkyrie usaban para coordinar sus escudos. En el visor principal, Patterson observó cómo los escudos alrededor de las naves Valkyrie parpadeaban y morían. Inmediatamente, las naves aliadas intensificaron su ataque, apuntando a las armas y motores de las naves enemigas repentinamente vulnerables. «Lo hemos conseguido», dijo Martínez, con incredulidad en su voz. Toda su flota está expuesta. La nave de mando Valkyrie, al darse cuenta de lo que había sucedido, se separó de la batalla. Llegó una transmisión. Aquí el comandante supremo Vector del dominio Valkyrie, Siseo el líder alienígena. Cesen su ataque o detonaremos nuestras armas de núcleo. La explosión destruirá todo en el sistema. La expresión de Patterson se endureció. Abran un canal. Cuando se estableció la conexión, habló con claridad. Aquí el almirante Patterson de la Tierra. Sus amenazas no tienen sentido. Rindan su flota ahora o activaremos el protocolo Prometeo. Hubo una larga pausa antes de que el comandante Valkyrie respondiera. ¿Qué es ese protocolo Prometeo? Un arma diseñada específicamente para su especie, mintió Patterson. Apunta a las mismas vías neurales que descubrió la doctora Wright, pero en lugar de incapacitar temporalmente a su gente, será permanente. Toda su especie quedará paralizada, indefensa. El silencio se alargó aún más esta vez. Patterson contuvo la respiración. El protocolo Prometeo no existía, no de la manera que lo describió. Era una apuesta basada en lo que sabían de la psicología Valkyrie. Finalmente, llegó la respuesta. Depondremos nuestras armas. En toda la flota, las tripulaciones aliadas estallaron en celebración. Los Valkyrie, que habían aterrorizado a múltiples especies en varios sistemas estelares, se habían rendido. En los meses siguientes, la alianza se fortaleció. 3 especies más se unieron, cada una con sus propias historias de resistencia contra la opresión Valkyrie. Juntas, formaron el comienzo de lo que finalmente se convertiría en el Consejo Galáctico. La Tierra, antes solo un pequeño mundo entre muchos, ahora se erigía como un líder entre las estrellas. El ataque a su flota de rescate, destinado a someter a la humanidad, había desencadenado en cambio una resistencia que liberó a una docena de mundos. Y en cada planeta aliado, recordaban el nombre de la flota que lo inició todo, la misión de rescate de la Tierra, cuyo sacrificio los había salvado a todos.